El silencio de la noche se instaló cómodamente en el salón mientras Luis se acomodaba en el sofá, mirando a su alrededor con una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Con una sonrisa franca y los ojos llenos de gratitud, miró a su terapeuta y exclamó que tenía toda la razón del mundo, que no había vuelto a escuchar esas molestas vocecitas en su cabeza por las noches. Añadió con entusiasmo que eso de apagar la radio antes de ir a dormir, de verdad, es algo que funciona de manera maravillosa. El terapeuta lo observó con orgullo y le respondió que, desde el primer día que asistió a la consulta, su evolución había sido asombrosa, que se le veía mucho más animado y que sonreía más a menudo. Por esa misma razón, el profesional le confesó que había estado valorando la situación con detenimiento y consideraba que la semana que viene podría ser perfectamente su última sesión formal. Luis se mostró sorprendido ante la noticia y, con un toque de timidez mezclado con humor, manifestó que si le pedía su opinión sincera, creía que era demasiado pronto para que se jubilase, bromeando con que el terapeuta no aparentaba tener más de 60 años. El terapeuta, entre risas, aclaró de inmediato que solo tenía 37 años. El paciente explicó que lo que realmente quería decir es que la terapia había ido sumamente bien y que sentía que lo de su antigua pareja, Paz, ya lo había superado por completo. Con un asentimiento definitivo, el psicólogo le comunicó que si estaba de acuerdo, le iba a dar el alta médica en ese mismo instante. Luis dio un salto de sorpresa y exclamó con asombro sobre qué iba a hacer ahora los lunes desde las 5 hasta las 7 de la tarde. Sin embargo, la preocupación se transformó rápidamente en alegría al calcular que con los 60 eurazos que se iba a ahorrar de la consulta podría ir al cine con total libertad, y en lugar de comprar las clásicas palomitas de maíz, se podría comprar un centollo gigante. Estaba tan encantado con la idea de recibir el alta que comenzó a festejar repitiendo la palabra una y otra vez, sugiriendo de broma que el terapeuta debería pedirse la baja para descansar. Pero en medio de la euforia del festejo, Luis dio un mal paso y pisó fuertemente al terapeuta, quien soltó un grito de dolor quejándose de que le había roto el pie. Cojeando y con visibles muestras de sufrimiento, el psicólogo llamó a Paula para que cancelase todas sus visitas pendientes y lo ayudase a trasladarse al hospital de inmediato. En ese momento de confusión colectiva, alguien entró al lugar y al ver la escena tan peculiar preguntó por la identidad del recién llegado, a lo que Luisma, con su característico ingenio, respondió que se trataba de Papá Noel pero vestido de paisano, intentando calmar los ánimos mientras se organizaba la asistencia médica. Poco después, un hombre llamado Luis entró tímidamente al despacho buscando orientación para su situación personal. Se presentó de manera formal y Luisma lo saludó cordialmente, preguntándole qué tal se encontraba. El recién llegado explicó que tenía una cita programada con Sole para su primera sesión de apoyo emocional y deseaba saber dónde se encontraba ella. Luisma, rascándose la cabeza y buscando una explicación que no sonara demasiado alarmante, le comentó que Sole había tenido un pequeño contratiempo con, por decirlo de alguna manera, una cabeza. Ante la mirada de desconcierto del cliente aclaró rápidamente que eran cosas suyas sin importancia, pero que lamentablemente no lo iba a poder atender ese día. Luis se vino abajo por completo, quejándose con amargura de que todo el mundo lo dejaba siempre tirado en los momentos más importantes. Luisma, intentando animar el ambiente con su filosofía de vida tan particular, le pidió que se tranquilizara y le propuso con humor si acaso había intentado quedar con la población de China uno por uno, argumentando que como son tantos, seguramente alguno se habría quedado sin un plan para esa tarde. Le aconsejó que mantuviera la calma porque Sole seguro que le buscaría un hueco libre en la agenda más adelante. Sin embargo, Luis seguía desconfiado y se preguntaba cómo podía saber si eso era verdad, afirmando que la historia de su vida se resumía en personas que le mentían o le dejaban plantado, tal como hizo su exnovia Paloma, quien lo engañó para casarse con un hombre de alta posición social. Luisma, al escuchar el relato, se sintió plenamente identificado y le aseguró que entendía perfectamente su dolor porque él estaba allí precisamente por razones similares, afirmando con total seguridad que podría considerarse un auténtico experto en el tema de las exparejas. Al oír aquellas palabras de comprensión, el rostro de Luis se iluminó con una chispa de esperanza y preguntó con timidez si se podía sentar en el diván. Luisma le dio permiso amablemente, asumiendo que el hombre debía estar muy fatigado. El invitado se recostó y confesó que estaba exhausto y harto de no poder quitarse a esa mujer de la cabeza, explicando que lo suyo había sido un amor a primera vista en el sentido más literal de la palabra, ya que justo ese día le habían puesto sus gafas nuevas y ella fue la primera chica nítida que logró ver con claridad en toda su vida.
Ahora lo veía todo de un color negro absoluto porque tenía la certeza de que ella era la mujer de su vida y se iba a casar con otra persona, lo que inevitablemente lo llevaba a terminar tumbado en un consultorio contando sus penas y llorando a moco tendido. Luisma asintió con empatía, validando sus sentimientos y recordándole que los ciclos se terminan. El paciente, sintiéndose aliviado, admitió que ya se encontraba mucho mejor gracias a que se sentía profundamente comprendido, por lo que quiso saber de inmediato cuándo sería la próxima sesión. Luisma, confundiendo el tiempo de la terapia con el horario de la cartelera del cine, le respondió con gracia que entre los tráileres y los anuncios comerciales llegaría a tiempo para la sesión de las 6. El cliente, extrañado, aclaró que se refería a la terapia psicológica, ante lo cual Luisma reaccionó diciendo que ese asunto era mejor que lo gestionara directamente con Sole. El hombre se negó rotundamente argumentando que prefería continuar con él porque con tan solo una sesión había demostrado ser un excelente loquero. Luisma lo detuvo amablemente y le pidió que no se confundiera porque él no ejercía esa profesión. El paciente se disculpó repetidamente y asumió que la tarifa estándar eran 60 euros, dinero que estaba dispuesto a pagar sin importar la cantidad. Ante la perspectiva de recibir los 60 euros, Luisma recapacitó rápidamente y, fingiendo revisar una agenda mental imaginaria, le dijo que haría un esfuerzo excepcional por ser la primera vez para encontrarle un espacio libre, despidiéndolo con deseos de mejoría. Mientras tanto, en otra parte del barrio, la energía cotidiana fluía a su propio ritmo. Una mujer caminaba con paso firme tarareando una canción que hablaba de que ya era hora de que le tocara a ella disfrutar de la vida, afirmando estar cansada de ocuparse de todo lo relacionado con los niños y las tareas domésticas colgando sobre sus hombros. Con determinación, expresaba que ahora le tocaba decidir por dónde caminar y que su momento de libertad había llegado finalmente. Cerca de allí, en el bar del vecindario, Mauricio observaba a Machu Picchu y le preguntaba con ironía si en su país de origen también habían implementado la ley de espacios sin humo, comentando con sorna que aquello debía ser una gran complicación para comunicarse si ya no podían hacer señales de humo como en las películas antiguos. Antes de recibir respuesta, la atención del hostelero se desvió por completo al ver entrar a una mujer espectacular a la que reconoció de inmediato de sus noches de fiesta pasadas. La saludó con efusión exclamando que hacía unos 8 meses y 3 semanas que no sabía nada de ella y le preguntó con curiosidad qué la traía por el establecimiento. La mujer, con el rostro serio, le comunicó que necesitaba hablar con él con urgencia. Mauricio, utilizando su humor pesado habitual, le preguntó si estaba embarazada, sugiriendo que con la cantidad de pretendientes que tenía, ese bebé era como el premio mayor de la lotería. Ella admitió que sabía perfectamente quién era el padre, pero aclaró que en ese instante no podían hablar de ello porque un dolor inmenso la invadió de repente. Mauricio pensó que se trataba de un dolor emocional por un abandono, pero ella le corrigió con urgencia explicando que se trataba del dolor de parto porque acababa de romper aguas en medio del local. Asustado por la limpieza de su suelo, el dueño del bar le gritó que corriera de inmediato al hospital para evitar un desastre, mientras otra persona del barrio observaba la escena comentando con humor sobre la llegada de las nuevas generaciones. En ese mismo instante Fidel entró en otra estancia con una sonrisa radiante, anunciando a sus amigos que se sentía más parecido a la Bella Durmiente que nunca debido a que el mundo del diseño textil era el verdadero culpable de sus sueños más profundos. Los presentes le pidieron que por una vez en su vida entrara a un lugar y contara un suceso de forma normal y corriente, sin recurrir a tantas metáforas elaboradas. Fidel, defendiendo su amor por la literatura, anunció con orgullo que se iba a presentar al concurso de nuevos diseñadores del barrio. Algunos se burlaron diciendo que con tanta pluma terminaría convertido en un pavor real. Pero la sorpresa fue mayor cuando Tony apareció en escena proclamando con elegancia que él también competiría en el concurso de diseñadores de Esperanza Sur. Se produjo un divertido cruce de miradas donde se acusaban mutuamente de imitarse. Fidel defendió su postura explicando que la ciencia no era el único campo que despertaba su curiosidad, ya que su objetivo vital era convertirse en un humanista completo al estilo de Leonardo da Vinci, aunque un amigo gracioso lo confundió con el apellido de un famoso actor de cine. Fidel mostró sus bocetos a Tony para conocer su opinión, augurando que cuando sus modelos llegaran a la pasarela, el evento cambiaría de nombre en su honor. Tony revisó los dibujos y con condescendencia profesional, reconoció que no estaban mal pero le recordó que en la pasarela se desfila con experiencia, mientras que Fidel todavía estaba gateando en el mundo de la moda. Le aconsejó que mirara y aprendiera de los verdaderos profesionales del sector. Fidel se defendió criticando el estilo atrevido de los diseños de Tony,
a lo cual éste respondió que no veía la necesidad de insinuar cuando se podía mostrar todo con orgullo. Una de las presentes rompió una lanza a favor de Fidel elogiando sus diseños y comentando que ese tipo de manga había estado muy de moda en el año 2005. Tony bromeó diciendo que la moda es cíclica y que ella debía saberlo bien por haber vivido tantas épocas diferentes. Con una tensa cortesía, se desearon mutuamente buena suerte en el certamen, sabiendo que la competencia real sería encarnizada y que se verían las caras muy pronto sobre la pasarela principal del vecindario. De vuelta en el bar, la tranquilidad se interrumpió de golpe cuando Machu Picchu descubrió un pequeño bulto abandonado cerca de la entrada. Al acercarse, descubrió con asombro a un bebé recién nacido que lloraba desolado. Invocando a Santa Lupita, llamó a Mauricio para mostrarle el hallazgo. El dueño del bar, estupefacto, preguntó si se trataba de otro hijo de su empleado, o si es que las mujeres ponían huevos en lugar de parir. El camarero le aseguró que lo acababa de encontrar allí mismo y sospechaba que lo habían dejado desamparado. Mauricio se quejó con amargura de que la clientela del bar siempre se olvidaba de los objetos más inútiles, enumerando guantes y paraguas, y lamentando que no se hubieran dejado un abono de temporada para la feria de San Isidro. El empleado sugirió con timidez que tal vez lo habían dejado allí porque el padre de la criatura trabajaba en el propio establecimiento. Mauricio empezó a atar cabos recordando la visita de la mujer embarazada que había roto aguas poco antes, la cual le había asegurado con mucha seriedad que conocía la identidad del progenitor. El pánico se apoderó de él al pensar que el bebé pudiera ser suyo, bromeando con que no quería hacerse cargo de una criatura con ascendencia del este de Europa. Sin saber qué hacer, recibió el consejo de prepararle un biberón de inmediato ya que la alimentación del pequeño era lo primero. El suceso causó un gran revuelo en el barrio, donde los vecinos comentaban lo increíble que resultaba que la gente abandonara cosas tan nuevas, mientras el pobre Osvaldo se ofrecía de manera altruista a cuidar del bebé para ayudar a Mauricio en ese gran problema familiar, recordando los valores de bondad que siempre se debían practicar en la sociedad. En la plaza, los amigos continuaban sus animadas charlas sobre la vida cotidiana y las relaciones amorosas. Discutían sobre las rupturas sentimentales de los famosos de la televisión, y de cómo algunas personas lograban salir con ciclistas de renombre internacional. Cada uno compartía sus preferencias platónicas, mencionando a reconocidos actores de Hollywood y a famosas cantantes internacionales con ritmos muy contagiosos. Incluso hubo quien confesó con humor su amor por personajes de fantasía como la Sirenita, reconociendo que sería un romance imposible debido a los problemas obvios de respiración bajo el agua. Cuando le preguntaron a Chema con qué celebridad le gustaría estar, él se mantuvo firme en sus principios y declaró con orgullo que era un hombre profundamente comprometido que solo tenía ojos para su amada Soraya. Defendió que no era una persona superficial que se dejara llevar únicamente por el físico, aunque al final terminó admitiendo su admiración por una conocida periodista deportiva, lo que provocó las burlas cariñosas de sus compañeros sobre su supuesta falta de interés en la apariencia externa. Soraya se unió al grupo en ese momento y al enterarse de la conversación declaró con total naturalidad que ella elegiría a Osvaldo si tuviera la oportunidad de estar con un famoso. Chema sintió un leve pinchazo de celos, pero intentó disimularlo mientras sus amigos le recordaban entre risas que un famoso cantante internacional para el que Soraya tenía debilidad se presentaría en concierto en la ciudad el próximo mes, lo que aumentó la inseguridad del comerciante sobre su relación. Mientras tanto, Luisma se encontraba en su hogar tratando de improvisar un espacio digno para recibir de nuevo a Luis. Cuando el paciente llegó, Luisma se disculpó por las condiciones del lugar explicando que estaba realizando unas reformas necesarias debido a unas humedades provocadas por tanto llanto acumulado de la gente. Luis se mostró comprensivo y afirmó que no tenía ningún inconveniente. Satisfecho con la actitud de su cliente, Luisma decidió proceder con un examen que calificó de riguroso y científico para obtener un diagnóstico certero de primera calidad. El test consistía en mostrar unas cartulinas con grandes manchas de tinta negra y pedirle al sujeto que describiera sus impresiones visuales. Ante la primera tarjeta, Luis respondió con tristeza que veía a Paloma. En la segunda afirmó ver a Paloma disfrutando de un día en la playa. En la tercera, la vio acompañada de un hombre adinerado. En la cuarta, describió a su expareja compartiendo un momento íntimo con ese mismo hombre en la arena. Finalmente, ante la quinta tarjeta que mostraba un dibujo sencillo de una casa bajo un sol brillante, Luis sonrió y dijo que le parecía una imagen preciosa. Luisma celebró el resultado pensando que el paciente había dejado de obsesionarse con su pasado,
pero Luis le aclaró que se sentía conmovido porque esa ilustración se parecía a los dibujos que hacía Luisito, recordando que así era como su novia lo llamaba cariñosamente en los mejores momentos de su noviazgo antes de cambiar a otros apelativos dulces, lo que demostraba que el recuerdo seguía muy vivo en su mente. Decidido a cambiar de estrategia para que el hombre se olvidara de una vez por todas de aquella mujer, Luisma le propuso dejar atrás los pensamientos negativos y probar la risoterapia como un mecanismo de sanación alternativo. La sesión resultó ser un éxito rotundo y Luis admitió entre carcajadas que hacía muchísimo tiempo que no experimentaba una alegría semejante, validando la eficacia del método. Luisma, emocionado por el éxito, comenzó a inventar nombres cómicos para la terapia basados en las características físicas de las personas, justo antes de que Paz entrara a la casa interrumpiendo el momento para entregarle unas coles de Bruselas que le había encargado, mencionando de paso que eran idénticas a las que vendía Chema en su tienda. Al salir Luis del lugar, le entregó a Luisma los 60 euros correspondientes a los honorarios de la consulta, lo que desató las sospechas inmediatas de Paz. Ella lo confrontó con seriedad, acusándolo de estar estafando al pobre hombre al hacerse pasar por un profesional de la psicología. Luisma se defendió alegando que su intención era puramente altruista, porque Luis se encontraba en una situación desesperada y él sabía cómo orientarlo, argumentando que incluso había invertido parte del dinero en un libro de psicología de 15 euros que apenas lograba comprender, junto con algunos cómics para entretenerse. Paz le instó a que hiciera lo correcto, le contara la verdad al afectado y lo derivara con un especialista auténtico. Luisma aceptó el consejo y trató de llamar a una clínica de prestigio haciendo referencia a los grandes pensadores de la psicología, pero la llamada terminó de forma abrupta por un malentendido con la recepcionista. Por otro lado, en el taller de confección, Fidel y Tony se enfrentaban a una crisis tremenda porque su modelo principal los había dejado plantados tras recibir una oferta mucho más lucrativa en otra ciudad importante de la moda. Se lamentaban de su mala suerte cuando Lorena entró al lugar presumiendo de su figura y quejándose en broma de que las autoridades deberían poner advertencias por sus curvas. Al verla, los diseñadores consideraron que ella podría ser la solución a sus problemas y comenzaron a halagar su belleza y carisma para convencerla de subir a la pasarela. Lorena, consciente de su posición de ventaja, exigió saber qué obtendría a cambio de su colaboración. Tras una breve discusión donde se involucraron promesas de talento, arte y tutorías educativas, Lorena decidió que aceptaría la propuesta de aquel que le ofreciera una compensación económica superior, iniciando una divertida subasta entre los dos creadores. Sin embargo, al ver los maravillosos diseños y la pasión compartida por el arte, Tony y Fidel se dieron cuenta de que lo mejor era unir sus talentos creativos para aspirar juntos a las grandes pasarelas internacionales de París, dejando a un lado las disputas y planificando un futuro exitoso en el mundo de la moda, lo que entusiasmó a todos los presentes con la idea de alcanzar el estrellato. En el bar, la presencia de la pequeña bebé seguía enterneciendo los corazones de los vecinos.